Saludamos de inmediato para la entrevista del día al fiscal regional de Magallanes y la Antártica, Cristian Crisosto. Queremos hablar sobre crimen organizado, qué es lo que pasa con... Siempre miramos al norte y le damos la espalda al sur, quizás informativamente me refiero. Se lo vamos a preguntar a él. Fiscal, ¿cómo está? Buenos días. Claudia y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días a todos el país y a todos los oyentes. Fiscal regional de Magallanes y de la Antártica, Cristian Crisostos. Primero, agradecerle porque usted planteó hace muy pocos días la preocupación que hay en el Ministerio Público por algo que no sabíamos, que se llaman rutas contraintuitivas, es decir, nuevas rutas que el crimen organizado está tomando para ingresar. Imagino que no solamente drogas. Quería preguntarle, cuando hablamos del riesgo en la zona sur, que es donde usted está alertando de estas nuevas rutas, ¿estamos hablando de drogas? ¿Estamos hablando de contrabando? ¿Estamos hablando de armas? Efectivamente, estamos hablando de las tres cosas y más. Estamos hablando de droga, de contrabando de distintas especies y particularmente de armas. Y aquí hay que hacer un análisis bastante importante. Nosotros acá a Magallanes llegamos al año 2023 e hicimos un diagnóstico delictual respecto a cuáles eran los fenómenos más importantes y pudimos identificar dos. Uno, básicamente, que se refiere a todo el ámbito de los delitos sexuales, que acá es un tema muy importante que da para otro programa, ¿cierto? Uh-huh. Pero el segundo tema muy importante era todo el asunto, este fenómeno delictual del tráfico transnacional de drogas y el contrabando de distintos tipos de especies. Y en ese tema pudimos detectar que efectivamente hemos podido evidenciar en estos años básicamente que existen bandas de crimen organizado establecidas acá en esta región y que están operando con bastante importancia. Pero acá hay que hacer una distinción muy importante, y es que esto a nivel mundial, pero también a nivel continental. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Estas bandas de crimen organizado que digamos que producen la droga, particularmente la cocaína y la sintética, básicamente la producción buscan, básicamente como esto es un negocio, esto nunca lo olvidemos, que el crimen organizado básicamente es un negocio ilícito, buscan rutas para poder transportar toda su producción, particularmente desde Centroamérica, ¿cierto?, hacia Europa, ya sea el continente asiático. ¿Qué es lo que pasa? Que hace varios años, la DEA particularmente, y últimamente el presidente Trump, ha generado una asfixia, una presión importante en el ámbito del Caribe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas bandas buscan nuevas rutas. Y ustedes han sabido que el Canal de Panamá tiene un problema producto del calentamiento global, ¿cierto?, que se está, digamos, las lagunas que proveen de agua se están secando. Entonces, en definitiva, todos estos elementos hacen que efectivamente surja una vulnerabilidad que es el estrecho de Magallanes. En ese sentido, existe una ruta para poder básicamente sortear el problema del Canal de Panamá y otras que están siendo más vigiladas, poder pasar por el estrecho de Magallanes. Ese tema es importante. ¿Por qué? Puesto que si bien es cierto, y esto está asentado y es indiscutible desde 1881, 1902 y 1984, que el estrecho de Magallanes es absolutamente de soberanía chilena, hay una vulnerabilidad, y es que también se regula el libre tránsito. Eso quiere decir que, a pesar de que el estrecho de Magallanes es nuestro, es chileno, nos comprometemos a permitir el libre tránsito de cualquier barco. Entonces, a menos que tengamos una denuncia, un indicio, se le deja pasar. No nos vamos a poder exactamente. Perfecto. O sea, así, perdone, fiscal, así como estamos mirando y hemos mirado insistentemente la frontera norte, no solamente por el tema de la migración ilegal, sino también, ¿no es cierto?, por el ingreso de bandas importantes de crimen organizado, usted dice, atención con Magallanes, justamente por este libre tránsito, ¿no es cierto?, que se da en el estrecho. Pero ya, estamos hablando de drogas. Yo quiero volver al punto inicial porque leyendo la prensa argentina fundamentalmente,
Se viene hablando del contrabando de armas desde Argentina a Chile hace ya un rato y eso ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. Han habido varios operativos, ¿no es cierto?, que están mostrando cómo están ingresando armas desde la Argentina por el sur del país, porque eso puede terminar, ¿no es cierto?, también, porque entiendo que son armamentos de guerra. Sabemos que el crimen organizado hoy día tiene mucho poder porque tiene alto poder de fuego, porque tiene incluso su ametralladora. Entonces, ¿usted como fiscal de la zona pone también advertencia ahí o eso está sucediendo más arriba? Porque tenemos fronteras muy porosas. ¿Eso está pasando en Magallanes? ¿Por ahí estarían ingresando o no es hoy día la gran alarma? Efectivamente, nosotros a partir del 2023 nos dimos cuenta que sí es una alarma importante. Acá hemos desbaratado, mire, el año pasado logramos la condena en el caso Confederaciones, ahí condenamos a 18 personas, es una banda de crimen organizado, colombianos, paraguayos, venezolanos, ecuatorianos, argentinos y chilenos. ¿Por qué lo condenamos? No solamente por el tráfico de drogas, estamos hablando de cocaína, éxtasis, de OM, pero también armas y lavado de activos. A estas personas acá logramos las condenas a más de 30 años de cárcel. Y efectivamente el tema de las armas es muy importante. Fíjese que esa banda de crimen organizado le desbaratamos 2 laboratorios de éxtasis, uno que lo tenían acá en Punta Arenas y otro en Conchalí, en Santiago. Y de hecho estuvieron, digamos, en las interceptaciones se logró establecer que ellos iban a comprarse un avión para poder, digamos, trasladar toda esta mercancía. Entonces, es más, nosotros, en otra causa, que es del equipo conjunto de investigación, porque es que nosotros tuvimos lo que se llama un equipo conjunto de investigación con la Fiscalía Federal de Río Gallegos. Eso significa que es una sola causa que es investigada conjuntamente con los argentinos y en este caso nosotros. Hicimos el 2023 las acciones operativas el mismo día, de manera simultánea, y esa causa tenemos condena por tráfico de drogas, contrabando de armas, ¿cierto?, contrabando de cigarrillos y lavado de activos. Entonces, acá hemos podido desbaratar diversas bandas que se dedican a todo. Mire, de la misma forma como en el norte, aparte de la cocaína, hay contrabando, ¿cierto?, de huevos, gallinas y otras cosas. Bueno, acá tenemos contrabando de cigarrillos, que es algo pero muy importante, contrabando de combustible, neumático. ¿Por qué? Puesto que el crimen organizado busca básicamente los nichos de negocio donde puede avanzar. ¿Y cuál es la vulnerabilidad de Chile? Usted ya mencionó el estrecho Magallanes, que ahí, por ejemplo, no hay restricción de paso, entonces, salvo que haya alguna sospecha, no se va a revisar y va a pasar por ahí. Pero, ¿qué otras vulnerabilidades tiene Chile en el sur? Porque, recién lo dije cuando saludé, estamos mirando siempre al norte y no sé si miramos demasiado poco al sur. Sí, efectivamente, acá tenemos una vulnerabilidad importante y es que a diferencia de más al norte, acá en la frontera con Argentina, que son como 1.200 kilómetros aproximadamente, ¿cierto? No hay ningún hito geográfico, o sea, no hay un río, una montaña, llegar y es pasar. una pampa. Y eso permite, ¿cierto?, un tráfico y un contrabando más nutrido. Fíjese usted que acá nosotros estamos en Punta Arenas, en Chile continental. Al frente del estrecho está Tierra del Fuego. Sí. Esa es una isla, ¿cierto?, en que digamos, la compartimos con Argentina, y ahí están 2 de los puertos más importantes de Argentina. Está Río Grande y Ushuaia. Ushuaia es el 4º puerto en cantidad de carga de los argentinos, y está acá en Tierra del Fuego. Y nosotros hemos logrado detectar a través de las investigaciones que existen rutas para el narcotráfico que vienen desde Bolivia y que terminan en Ushuaia y viceversa. ¿Y estas bandas las tiene identificadas o todavía no? Digo, ¿es el Tren de Aragua el que opera allí? ¿Es, por ejemplo, el PCC de Brasil? ¿Hay individualización? ¿Qué organizaciones? Porque hay que tener poder económico también para operar y darse esta tremenda vuelta. Logísticamente es caro para una banda. Exactamente. Mire, no le puedo dar nombre, pero sí efectivamente lo que le puedo indicar que... ¿Nombre porque no quiere o porque no puede? Investigaciones, evidentemente porque no puede. Porque no puede, perfecto. Pero sí tenemos evidencia en investigaciones de que en particular
la cocaína viene de Bolivia, ¿cierto? Y se trafica y se traslada, ojo, son rutas que vienen de norte a sur, pero también de sur a norte. Acá tenemos otro elemento importante que es el tráfico, el contrabando de cigarrillos. El otro día, hace un mes atrás, ¿cierto? Detectamos con Dipolmar, con la Policía Marítima. Eso es importante, ¿eh? En Chile no existen dos policías, existen tres: Carabineros, PDI y la Policía Marítima. Y con ellos hemos hecho un trabajo muy importante. Logramos desbaratar una banda, ¿cierto?, que, digamos, mandaba los cigarrillos desde, en este caso, lo ubicamos en Puerto Chacabuco, Aysén, Puerto Natales, y que llegaba a la zona franca. Y estamos más de 400.000 cajetillas de cigarrillos. Y adivinen de dónde venían esos cigarros. Lejos. Venían de la India. Venían de la India. Entonces, estamos hablando que el crimen organizado utiliza las rutas contraintuitivas con el objeto de poder evitar los controles y poder maximizar, ¿cierto?, su ganancia. Pero, ojo, nosotros no solamente acá hemos hecho un diagnóstico, también hemos implementado planes especiales de investigación, y eso nos ha permitido hacer más bien investigación patrimonial. En una causa, en una causa que se llama Sales del Contrabando, efectivamente se aprendieron a 11 personas, argentinos y chilenos. Bueno, resulta que incautamos no solamente más de 150 millones en efectivo, además más de 120.000 cajetillas, pero además incautamos más de 30 vehículos, en este caso pudimos, precauturiar 5 bienes inmuebles, congelamos más de 80 cuentas. ¿A qué voy? Que al crimen organizado es importante hacer las incautaciones, sí, es importante aprenderlo, sí, pero lo más importante es poder cortarle los flujos ilícitos de dinero y los activos y los capitales, porque si tú le cortas esos flujos, inhibe la acción del crimen organizado. Ya, importante el punto que hace el fiscal regional de Magallanes y la Antártica, Cristian Crisosto, porque en las discusiones sobre los temas de seguridad, el seguimiento de la ruta del dinero fue tema hasta en la campaña presidencial. Y usted, ¿no es cierto?, está poniendo de relieve la importancia que tiene seguir esa pista, porque si no usted lo desbarata una banda, pero se reconstituye muy rápidamente si usted no le mueve el negocio. Le quería hacer una pregunta porque en la zona norte la hemos mirado bien, porque allí se ha visto, ¿no es cierto?, también todo el tema de la crisis migratoria. Junto con la crisis migratoria aparece el crimen organizado, entonces se mezcla y el foco ha estado puesto allí. Y ha habido además, ¿no es cierto?, un cambio en la estructura de la sociedad en la zona norte, de cómo se está viviendo, de cómo ha ido cambiando la faz de la zona norte. En la zona de Magallanes, estas bandas organizadas que usted plantea, ¿han hecho un cambio también en la cultura de las ciudades, o aquí son bandas que entran, llegan con los contrabandos, con las armas, con la droga y se van? ¿O se han ido instalando? ¿Qué está pasando en las cárceles, por ejemplo? ¿Qué está pasando en la vida cotidiana de esa zona? Porque eso vimos en el norte, una afectación también en su vida diaria. Sí, acá nosotros hemos podido desmentir ese mito de que las personas que vienen como de Centroamérica no les gusta el frío. Eso acá, digamos, ha quedado eso desmentido. O sea, han llegado acá a quedarse. Estamos hablando, han llegado a quedarse, y efectivamente hay un asunto más relevante para nosotros desde el punto de vista investigativo, y es que esto es con cifras de diciembre del año pasado. Y es que nosotros a nivel de porcentaje de interno en las cárceles de la nacionalidad extranjera estábamos en el tercer lugar. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, efectivamente, o sea, hay un asunto importante que hay muchos ciudadanos venezolanos, colombianos, ecuatorianos, ¿cierto?, que vienen a quedarse acá y que básicamente se dedica a actividades ilícitas, y eso hay un indicador que es el porcentaje, ¿cierto?, de interno. Y es por eso que nosotros también hemos efectuado básicamente un trabajo ahí respecto a las cárceles. Aquí hay que tener dos focos muy importantes para el crimen organizado, que son los puertos y que son las cárceles. Y en ese sentido el Ministerio Público ha abordado el tema. No, en particular, el
fiscal nacional, el año 2024 nombró fiscales regionales encargados del tema portuario en el norte, y a mí me encargó acá, ¿cierto?, ver los temas de Aysén y Magallanes, que también lo vinculamos con Puerto Montt, básicamente porque la policía marítima que está en Aysén depende de Puerto Montt. Y efectivamente acá hemos podido, identificar la presencia de crimen organizado con distintas bandas que se mantienen acá, pero que tienen una vinculación, para su existencia necesitan su vinculación con Argentina y con otras rutas. Perfecto. Y en ese sentido nosotros tenemos excelentes relaciones con las fiscalías de Ushuaia, Río Grande y en este caso Río Gallego, lo que nos ha permitido efectivamente tener éxitos investigativos, ¿Fiscal? pero es una labor que hay que abordar permanentemente. La primera pregunta es bien breve. ¿Están utilizando Punta Arenas como una base de operaciones para ese traslado de estas bandas internacionales? O sea, estamos hablando de Puerto Natales, Punta Arenas, estamos hablando de Ushuaia, Río Grande y Río Gallego. O sea, acá en el fondo es una macrozona en ese sentido. Perfecto. Y lo otro asociado a esto, a que usted ha hecho el diagnóstico bien crudo, es qué necesita ahora. Porque ya dijimos, o usted lo ha dicho claramente, que está pasando droga, tabaco, y bueno, yo sé que hay trata de personas, etcétera, que van asociadas, prostitución y varias derivadas. ¿Qué necesita ahora? ¿Necesita recursos? ¿Necesita más gente, más fiscales, más policía? ¿Qué nos está faltando ahí? Bueno, efectivamente, nosotros hemos pedido más equipo y en este caso nos ha ido bien porque el fiscal nacional en este contexto el plan de fortalecimiento nos ha asignado 2 fiscales más, uno para Cabo de Horno y otro para Tierra del Fuego, que es muy importante. Pero acá lo más importante, evidentemente, es poder generar este trabajo interagencial a nivel interno y particularmente el trabajo internacional. O sea, acá cuando hablamos del crimen organizado, estamos hablando de organizaciones que lo que quieren es, en el fondo, jibarizar el aparato estatal. Y es por eso que nosotros la labor la estamos haciendo internamente. Acá tenemos una excelente relación con las Fuerzas Armadas, con la Armada, ¿cierto?, con el Ejército y obviamente con la Policía, pero particularmente con las fiscalías extranjeras. Porque acá el delito no es local. Arena, no es local. local. Es continental, y es por eso que acá la receta está, por supuesto, más personas. Yo creo que nosotros estamos a nivel de fiscalía trabajando también, ayudándonos con inteligencia artificial. Tenemos la aplicación del fiscal Heredia, que nos permite poder avanzar más rápido. Bien. Y eso es un aspecto más. Pero lo más importante es la colaboración internacional que nosotros eso es clave. tenemos permanente. Claro, o sea, así como desde el Ministerio Público han hecho los grupos ECO, ¿no es cierto?, que permiten que la información que usted tiene en Magallanes se pueda cruzar con la información en la región metropolitana, que es clave, porque si no eran todos casos separados, a nivel regional, porque aquí se están moviendo sumas de dinero en la región completa, es crimen organizado transnacional, así que hace un buen punto ahí, fiscal regional de Magallanes y la Antártica, Cristian Crisosto, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Radio Pauta. Gracias, fiscal, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.